¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Sabe qué? Me encanta la rúbrica de nuestro programa porque anuncia una conversación, una charla con alguien interesante, alguien que nos va a enseñar su vida, su mundo, nos va a hablar de su especialidad y desde luego esa también una charla con usted que nos acompaña todos los viernes aquí en nuestro Canal 11. Qué bueno pues que ya comenzamos esta charla que vamos a tener con una persona muy querida. Se trata de Miguel Sabido. Es difícil definirlo porque fíjese, es dramaturgo, es director, es historiador, es crítico de la comunicación, es teórico, es maestro, ha sido poeta, ahora quiere ser novelista. Yo definitivamente le voy a decir una cosa, para mí Sabido es un muralista. ¿Sabe por qué? Porque a través del teatro, a través de 6 obras de teatro y una séptima con la que cierra el ciclo, nos ha contado nuestra historia. ¿A qué obra me refiero? Pues a una que se puso en agosto en el Chopo, se llama La Soldadera. Es, Miguel lo dijo, sí, una metáfora de México. ¿Por qué dijiste eso, Miguel? Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Qué gusto estar en Canal 11. Bueno, mira, lo que pasa es que poco hablamos en México de las leyes de Indias. Las leyes de Indias son un amasijo, un cúmulo de disposiciones que empezaron con Carlos V, el emperador, acerca de cómo se tendría que conformar la Nueva España. Son de verdad la base de nuestro país. La olvidamos siempre. Creemos que cuando entró Iturbide a la Ciudad de México se acabaron 300 años de la Nueva España y eso no fue así. No fue así de ninguna de las maneras. Mira, las leyes de Indias, para empezar, dividieron la Nueva España en 2 repúblicas, la República de los Indígenas y la República de los españoles primero, de los criollos después, y de la gente de razón, que es una sin razón decir eso, claro, ¿no? Y entonces eso convirtió a la Nueva España en esquizofrénica. Fue una colonia dividida totalmente con dos países metidos el uno dentro del otro y con consecuencias tan graves que todavía las padecemos. Por ejemplo, en Chiapas, con la revuelta del subcomandante Marcos, ¿no? Entonces, yo lo que traté fue de regresar a analizar qué pasó con esas leyes de Indias y escribir 7 obras. 7 obras. La última, ya le dije, se llama La Soldadera. Tal vez usted la haya visto y tal vez pues se haya quedado estremecido, impresionado por ese monólogo que realiza una mujer que va en un tren. Se llama Leyes de Indias, justamente el tren, pero además empieza la historia en el momento en que ella le reclama al hijo del patrón, al niño Pablo, creo que se llama, las atrocidades que ha hecho. Es una mujer que dialoga consigo mismo, que dialoga con otras mujeres y que finalmente plantea todos los males que ha padecido el pueblo mexicano: racismo, segregación, machismo, etcétera. Este personaje, ¿con qué otros personajes está hecho? Pues mira, interactúa con todas las fotografías de la Revolución, claro, ¿no? Realmente. Las fotografías son los personajes de la obra y ella va convirtiéndose, es un ser camaleónico que se va convirtiendo en todos los personajes, realmente. Hay un momento en que es Zapata, en que es Villa, etcétera, etcétera. Y sí, al principio describe las atrocidades que sucedían, y está perfectamente documentado, yo no inventé nada, las atrocidades que sucedían en las haciendas porfiristas, realmente, verdaderamente las salvajadas, las humillaciones a los indígenas. Y claro, lo que pasa es que en nuestra historia son erupciones, la guerra de castas, el padre Hidalgo, Morelos, la Revolución Mexicana, de ese encuentro de las dos repúblicas, que fíjate, hasta el año 2000, Cristina, hasta el año 2000, realmente la Constitución aceptó que somos una nación pluricultural y que tanto derecho tiene a existir el idioma otomí como el náhuatl, como el maya, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hasta después de 500 años venimos a resolver estas contradicciones gravísimas para pues nuestro país. No lo hemos resuelto tanto porque hay lenguas de las que quedan 29 hablantes y hay una de la que queda solo un hombre con quien no he podido ponerme en contacto porque simplemente es una persona muy anciana, vive muy aislado
Y yo solo de imaginarme cómo será su mundo y el silencio que lo rodea, realmente me estremezco. Pero en fin, aquí estamos para conversar con Miguel Sabido y para hablar de su obra. Empecemos por La Soldadera. ¿Sabe qué? Hay música en La Soldadera y es La Llorona, pero hay otra música todavía más bonita que marca el cambio de las escenas, que es justamente el silbido del tren. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. Es una obra maestra ese audio que lo hizo un actor, Ignacio Torre, maravilloso, que es un antagonista feroz, verdaderamente, en contra de ella, ¿no? Pero hay otra música también, un alabado que se canta a la muerte de Zapata. El viernes por la mañana sacaron a Mi Jesús y que empata perfectamente bien. ¿Y quién crees que canta ese alabado? No sé. Yo. También eres cantante, Yo, no les digo que no lo podíamos definir. Yo, ¿por qué? Porque a los 6 años mi padre, que era un indígena, que aprendió a hablar español a los 13 años, me llevó a bailar a Chalma, a que me enseñaran a bailar como niño indígena y que me enseñaran a cantar alabados. Entonces yo anduve buscando un alabado que se oyera la voz de un hombre mayor, muy dolida realmente por la muerte de Zapata. Pues no lo encontré y precisamente con ese muchacho Torres le dije, mira, quiero algo así, le canté el alabado, me dijo, pues ya está, pues cántalo. Y entonces está ese alabado dentro de la obra también. Con esto lo que... Sí, no, dime, Miguel. Lo que te quiero decir es mi profundo compromiso con México. Yo estoy totalmente comprometido con este país. Muchas veces me han excluido algún funcionario de cultura, me dijo, Miguel, pero si te salen tan bien obras como El avaro de Molière, El Gran Teatro del Mundo, ¿para qué te metes con pastorelas y cosas de esa naturaleza, no? Bueno, tengo un compromiso como el tuyo. Tú estás comprometida con México realmente y yo creo que es algo que compartimos, que nos ha unido toda la vida y que yo me siento muy orgulloso de ello. Has sellado tu compromiso con México y desde luego con un público muy vasto que tiene que ver o que está interesado en el teatro, en la televisión, en el cine y demás. Yo quisiera que ese público se comunicara, que entrara a este estudio, que entrara directamente y te dijera lo que piensa, lo que siente, cuántas veces ha visto tu trabajo, qué noción tiene acerca de tus muy diferentes actividades. Desde luego, Miguel, agosto, vuelvo a La Soldadera, fue un mes muy importante porque pusiste esta obra, nos dio a todos mucho gusto, pero al fondo de La Llorona y del tren y del alabado, escuchamos tu voz diciendo, me retiro. Sí. Sí, mira, me retiro porque terminé. Realmente yo, cuando supe hace 25 años que habían suprimido la materia de civismo, me escandalicé muchísimo. Por fortuna, la Secretaría de Educación Pública ha rectificado y ya tienen ahora algo que se llama ética y valores, lo que está muy bien. Pero hubo un largo lapso en que no hubo civismo, en que dejaron a los niños ayunos del amor a este país, del amor a nuestros héroes, etc. Entonces yo me escandalicé profundamente y empecé a escribir este mural teatral para dar mi punto de vista, la perspectiva de cómo evolucionó nuestra nacionalidad. Como la primera obra se llama Conquista, claro, que son diálogos entre... No, la primera obra es Falsa crónica de exactamente. No, la primera es Conquista, que son los diálogos entre la Malinche y Bernal Díaz del Castillo, con una mujer que se llamaba María de Estrada y que vino con el ejército de Hernán Cortés y que sobrevivió a la conquista. Entonces, la segunda es Juana la Loca, que pues mil gracias a ustedes, fue un gran éxito y además se ha puesto por todos lados en Estados Unidos, en Argentina, etc. Luego, la tercera es una sobre la Virgen de Guadalupe, muy polémica, sumamente polémica, pero fundamental. La cuarta son Las Máscaras de Sor Juana. ¿Por qué? Porque las leyes de Indias suprimían totalmente a la mujer. La mujer tenía que tener un tutor. Primero era el padre, luego era el marido, y si moría el marido, el hijo mayor. O los hermanos también. O los hermanos. Y para viajar a Toluca necesitabas un permiso de tu tutor, aunque fuera tu hermano o que fuera tu hijo realmente, ¿no? Realmente la historia de Sor Juana no la hemos contado todavía. La historia de Sor Juana es una gran persecución porque cometió 3 pecados imperdonables en ese momento. Primero, fue inteligente. Una mujer no podía ser inteligente. Segundo, fue bastarda, es decir, qué culpable, ¿verdad?, de ser bastarda. Y tercero, pues fue una mujer libre,
Y eso era absolutamente imperdonable y por eso la suprimieron y por eso la metieron al convento. La cuarta obra la puse hace muy poco con Angélica Aragón, con Jorge Ortiz de Pinedo, que es El juicio de Hidalgo. Cómo Hidalgo se rebela en contra de las leyes de Indias y es muerto por la Inquisición, por ese aparato monstruoso que tenía la Nueva España. Luego, después viene Carlota Emperatriz. Un personaje fascinante. Que tú viste con Jacqueline Andere, preciosa Jacqueline, y todo remata con esta soldadera que finalmente, bueno, que le estamos poniendo, todavía me quedan 3 funciones en el Teatro Helénico, los martes a las 8:30 de la noche, ojalá puedan acompañarnos, allá por San Ángel. Y que finalmente ese tren terrible que son las leyes de Indias explota con la revolución y es acabado. Así es que ya terminé mi mural y eso era lo que yo quería decir, eso era lo que a mí me importaba. Entonces ya como dramaturgo, como creador de realidades escénicas, ya terminé. Ya se las voy a entregar a la Secretaría de Educación Pública para que las admitan en su currícula y que se hagan en las escuelas. Yo he estado yendo con esta soldadera a las escuelas, a los gimnasios de las escuelas, donde hay auditorios, a los auditorios. Entonces, ya por eso siento que ya terminé. Y hay tantas cosas por hacer, tantas, que siento que el ciclo de teatro terminó ahí. Decías en una entrevista reciente, así como dejé la televisión y no pienso volver, voy a dejar el teatro y no pienso volver. Pero hay que decir una cosa, a Miguel le debemos mucho en la televisión, es el iniciador de las telenovelas históricas. Eso es muy importante. Y en cuanto al teatro, bueno, pues él es fundador prácticamente del Teatro Universitario, del Teatro de Coapa, y después hizo muchas investigaciones que tienen que ver con un sistema importante de actuación. A lo mejor alguna de las personas que nos está viendo, cosa que me encantaría, dice, hombre, yo iba con Miguel a la prepa en Coapa, era la prepa 5, sí. Había vacas, había maizales, había milpa y había lecherías, ordeña. Ordeña, sí, es cierto. La vez que alguien llegamos, me describió así Coapa y era el campo totalmente. Exacto, llegamos y había vacas, los campesinos. Es 54, ¿verdad? 54, pero 50. Qué barbaridad, qué buen sistema de información. No, pues sí, pero era 54, sí. No, 55. Fue en 55 que hicimos la primera función de teatro en Coapa con Héctor Azar. Y es importante ese personaje, es un hombre muy importante para el teatro, fue un hombre muy interesado en difundir el teatro, en acercar a la gente a los escenarios. Me gustaría que me hablaras cómo se encontraron. Bueno, fue mi maestro en primer año de preparatoria, él era el maestro de literatura, yo venía de la Escuela de Bellas Artes, era el más chiquito de la escuela, mis maestros eran Novo y el maestro Wagner, sí, etcétera. Y entonces pues lo estuvimos molestando para que hiciéramos un grupo de teatro, una amiga mía que acaba de ir a La Soldadera, Alicia Menchaca, etcétera. Y entonces pues hicimos esa mítica función que la China Mendoza, que te adora, es linda, yo la quiero mucho. La volvió famosa, aquella famosa. Fue el 12 de octubre de 1955. Héctor fue un gran fundador. Fundó las Jornadas Alarconianas, fundó el Centro Universitario de Teatro, fundó Teatro en Coapa. Fue un gran fundador realmente, ¿no? Y bueno, yo lo quise mucho. Fue un hombre muy discutido también. Muchísima gente lo anatemizaba realmente. Pero bueno, pasó ya eso y queda para la historia. Pero está su obra, gran labor de fundación que hizo él. Además quiso formar generaciones de actores y atrajo al teatro a un nuevo público. Sí, con nuevas obras, entonces le debemos realmente mucho. Tú has sido muy afortunado en ese sentido porque también estuviste con directores como Héctor Mendoza. Bueno, fui asistente del maestro Novo, fui asistente del maestro Wagner, fui asistente de José Solé, fui asistente del maestro Prieto. Pero es porque iba yo y les decía, oiga, yo quiero ser su asistente. No me pague, pero déjeme ser su asistente. Y entonces, claro, conocí a toda esta gente maravillosa. José Luis Ibáñez, a quien le hay que mandarle un saludo. Por ejemplo, sí. A Josefina Hernández, que acabamos de hacer un homenaje, fue mi maestra fundamental, Emilio Carballido. Digo, me tocó realmente pues una época gloriosa. Tú eras muy chiquita cuando estabas en la mejor no. Y yo ya era grande. Uy, sí, grandísimo. ¿Fuiste alumno de Novo? Fui asistente de Novo. ¿Asistente o alumno? Bueno,
asistente y alumno, porque lo que pasa es que me vio dirigiendo una función de teatro en Cuapa, precisamente, ahí en la capilla, y me dijo, a ver, niño, tú tienes talento, pero no sabes nada de dirección, te voy a enseñar dirección. Y me dio clases particulares, fíjate qué generosidad del maestro Novo realmente, ¿no? Me dio clases y luego fui su asistente en una obra de Carballido, Teseo, y en una obra de él que se llamaba Cuauhtémoc. Entonces, bueno, sí, fui su alumno, pero fíjate además qué cosa tan rara, fui sobrino de Rodolfo Usigli. Rodolfo y el maestro Novo eran los enemigos irreconciliables del teatro mexicano, míticos, sus pleitos verdaderamente terribles, ¿no? Y por un lado, pues era mi tío Rodolfo, yo le sigo diciendo a mi tía Argentina, que sobrevive por fortuna, y a mis primos Alejandro y a Lavinia. Y por otro lado, mi maestro Novo, ¿no? Estaba yo en medio de los dos, pero fui un gran afortunado. Fuimos muy afortunados los que pudimos vivir la Ciudad de México en esa década de los 50, en que un día estrenaba Gurrola, Álvaro Custodio, Sequizano, Wagner, Novo. Fue una delicia vivir durante esa Hablabas época. de personalidades discutibles o discutidas, mejor dicho. Wagner era una persona también de la que se hablaba mucho y se discutía mucho. ¿Quién? Que era un dictador Wagner y demás, pero un gran maestro. Que era un dictador y que era muy severo y que... Mi vida, nació en Tacubaya, pero hablaba así como alemán y gritaba. Como siempre estaba enojado, sí. Entonces inventó su personaje, como era altote y tenía los ojos azules, y era cierto que descendía de alemán, pero era un dulce, era un pan de Dios verdaderamente, ¿no? Yo tuve, ahí sí que lo conocí muy de cerca, fui su asistente 2 veces y me reía a carcajadas de él, pero fue una gran personalidad del teatro realmente, un gran director romántico que se lanzaba al Príncipe de Hamburgo y a hacer grandes melodramas. Hombre, qué privilegio, ¿no? Un privilegio, y es un privilegio tenerte aquí, y es un privilegio también recibir la presencia de nuestros amigos que nos acompañan todos los viernes aquí en nuestro estudio de Canal 11. Yo sí creo de verdad que entran aquí y nos dicen, por ejemplo, José María Mantilla, soy director del Centro Cultural Helénico y me gustaría felicitar al maestro Sabido, decirle que es un placer y honor tener su obra Soldadera en este espacio de Conaculta. Saludos también para la señora Cristina Pacheco. Guillermo Edwards, quiero felicitar a Miguel Sabido por la obra de La Soldadera, que está increíble. Berta Madrigal, quiero felicitar a Cristina Pacheco por su programa y al invitado, y quiero saber qué fue lo que Cristina recomendó para que crezca el cabello. Bueno, en realidad estábamos haciendo una broma. Vino Adriana. Por favor, recomiéndamelo. Vino Adriana Barraza y estábamos sentadas, señor, lo voy a decepcionar, doña Berta. Antes del programa estábamos sentadas viéndonos las dos, y entonces le digo a Adriana, estamos sentadas como 2 amigas de estas que envejecen juntas y que se reúnen a tomar un cafecito un día a la semana y van a medias en los gastos. Y entonces dice, sí, y hablan de, por ejemplo, ay, tú ya me llegó la menopausia y me estoy quedando calva. Ella me dijo como si fuera ese personaje, entonces yo le dije, no te apures, me han dicho que hay unas ampolletas rete buenas. Y luego hablamos de un novio que ella había tenido, que era Sergio, que decíamos, Sergio era guapísimo. Ay, ya era, porque me lo acabo de encontrar y se peina como queso de Oaxaca. Y todo esto era una broma entre nosotras, una actuación, pero luego en la conversación salió otra vez lo de que, ya, acuérdate, le digo a Adriana, acuérdate de las ampolletas para acabar con la calvicie. Y creo que es el tema que más han tratado, o uno de los que más han tratado nuestros amigos. No necesitas ninguna ampolleta para la calvicie y te ves así muy bien. Así que tú no te apures. Señora, y lo siento, era una actuación de las dos. No mía, porque yo no soy actriz de ella, pero me arrastró, me envolvió con su habilidad, que es una actriz fabulosa. Ana Karina Rojas, felicidades a la señora Pacheco y al invitado Miguel Sabido. Soy estudiante de comunicación y me gustaría entrevistar, lo que me diga qué debo hacer para poder entrevistarla. ¿A quién? Al señor Sabido. Bueno. Miguel Sabido INC, repito, Miguel Sabido INC, @yahoo.com. María Guadalupe, es un verdadero deleite escuchar al maestro Sabido, es un genio, estamos gozando verdaderamente el programa. Saludos para la señora Cristina Pacheco. A mí Miguel me sorprende mucho, fíjese, hace mucho tiempo que lo trato, lo conozco, nos tratamos poco porque la vida luego lo distancia a uno, pero siempre estamos en lo mismo, un poco en ese México del que hablabas, en el que te sentiste afortunado y sigues siendo un hombre muy afortunado. Y lo fuiste por tu vida, Miguel. ¿Has pensado la maravilla que ha sido tu historia?
Uno no elige qué día nace, ni quiénes son sus padres, ni tampoco cuándo se muere, pero sabe qué hacer con su tiempo. Imagínense un niño de 3 años que aprende a escribir y un niño de 5 años que escribe sus primeros poemas. Yo te quiero preguntar, ¿recuerdas ese poema? ¿Qué era? Estoy asombrado realmente de todo lo que sabes. No, yo estoy más asombrada de saber que hiciste un poema. Pues sí, fue un poema que muy chiquito, tenía yo 4 años, que se llamaba La Madre Heroica. Entonces mi madre lo leyó y se puso a llorar. Y le dijo a todas sus amigas, miren ustedes, me ha escrito este poema a la Madre Heroica. Y yo muy serio le dije, no. No es para ti. Yo se lo escribí a la Madre Heroica, no a ti. A esa edad. A esa edad, los casos. Pero tu mamá se entusiasmó y eso. ¿Cómo fuiste evolucionando en tu interés Pues mira, por escribir? Era obligatorio, Cristina. Mi madre fue maestra misionera de Vasconcelos, la mejor amiga de Antonieta Ríos Mercado. Que era tu vecina, además, y amiga de la familia, ¿no? Sí, por No, supuesto. era amiga de la familia, no vecina. Era amiga de la familia. Luego, enfrente de nosotros vivía Javier Villaurrutia, que era muy amigo de mi madre. Mi abuela fundó la carrera de trabajo social en México. Ay, maravilloso. Doña Julia Ana de Ruiz Sánchez. Mi padre fue un gran sindicalista que se opuso rotundamente al sistema de sindicato de cúpula. Entonces en mi casa pues llegaba Rodolfo Sigli, llegaba Eulalia Guzmán y digo, ese era el ambiente en el que crecimos. Entonces fue un hermoso destino que me tocó desde niño, que se hablara de cultura, que se discutiera de México, que se hablara del muralismo, etcétera, ¿no? Y con Rodolfo sobre todo, tener esa cercanía con él, que tenía un genio espantoso, ¿eh? Era escorpión como yo. Sí, era un personaje muy especial. Sí, era muy especial, pero era un hombre talentoso. Pero le debemos el gesticulador. Una obra magnífica, ni hablar. Ya con eso, mira, para la historia. Entonces, pero fíjate que ahora que estamos hablando de cosas personales, yo quiero contarle a usted, y sin Cristina, algo muy maravilloso que me pasó hace 10 días. 10 días, sí. Estaba yo en la parte de arriba de Bellas Artes y de repente iba bajando una persona y verdaderamente un remolino gigantesco, pero gigantesco, no exagero, más de 1000 personas que corrían a abrazarla, a besarla, a llevarle flores. Yo me acuerdo, se me eriza verdaderamente la nuca. El homenaje nacional a Cristina Pacheco. No, por favor. Fue algo verdaderamente glorioso. Como tú no lo vas a decir, lo quiero decir yo. Y ya sé que no te gusta, pero quiero que el público sepa esa maravilla, esa cosa excepcional que pasó en Bellas Artes. Verdaderamente única. Nunca se ha visto cosa semejante. Se desbordó el vestíbulo, bueno, ya no digamos la Sala Ponce, ¿no? Y el afecto de la gente, las flores que le llevaban de Xochimilco. Sí, eso y yo sí lo quiero aprecio muchísimo. compartirlo con ustedes, porque lo vi desde el primer piso, estuve ahí, por supuesto, y esa mujer viendo, ¡ay, qué cosa más hermosa y más conmovedora! Y qué bien ganado, Cristina, porque te lo has ganado Muchas gracias, a pulso. Miguel, muchas gracias. Una de las cosas bellas de ese día, bellísimo día, por cierto, fue haberte encontrado ahí, pensar que íbamos a reunirnos aquí, que íbamos a conversar acerca de tu vida, y a mí me gustaría entrar en tu escritorio, tu primera obra, aquella que se llamaba La Mazurca. La romanza. La romanza. Pero exacto. ¿cómo sabes tal cantidad? No, es que no me acuerdo. Vi la nota, pero yo no conozco la obra. Bueno, pues La romanza fue sí la primera obra que escribí. Estaba yo ¿Pero qué era? ¿Cómo era? Era una obra política. De hecho, era el antecedente de todo este mural histórico. Empezaba en la época de Don Porfirio y terminaba en ese momento. Que ¿Pero era qué estructura tenía? Pues era mis estructuras son muy raras. Yo soy como la oveja blanca o negra, no sé bien, sí, del teatro mexicano, porque yo no escribo con esta cosa de planteamiento, clímax, desenlace, ¿no? Yo escribo en escenas que se van sucediendo unas a otras en una especie de tropel. Y esa era la estructura. Con cada sexenio aparecía un presidente y se hablaba de lo que había pasado en ese sexenio. Pero lo notable, Cris, es que hace como 2 o 3 años veo Tiempo Libre y dice La romanza en la Casa de la Cultura Iztapalapa. Dije, bueno, ¿y esto qué es? Me voy a Iztapalapa y me encuentro en un garage realmente, una sábana que divide el garage en 2. Miguel, me están poniendo una sábana que dice corte. Ah, corte. Vámonos a corte, por favor.
Ya sabe que siempre le digo la verdad y conste que le repito, en los cortes la conversación se pone buenísima y de pronto aparecen temas inesperados, como ocurre precisamente cuando estamos en la sala de la casa con un amigo muy querido y empezamos con un tema y seguimos con otro y luego llega otro y es justamente este que usted nos plantea. Vamos a ver qué te dicen. Adalberto Martínez, felicito al maestro Miguel Sabido, he visto sus obras, son maravillosas. Recuerdo aquella del Caballito en Rosales de Héctor Azar, es la columna más importante del teatro en México, es cierto. Ay. El Teatro del Caballito, fabuloso. Ay, maravilla, maravilla, fue maravilloso el Teatro del Caballito, maravilloso realmente, sí. Es un lugar que te gustaría recuperar ahora, Miguel. Ay, ¿Se podría recuperar? No, mi vida. Lo tiraron para ampliar la calle de Guerrero. Lo sé, pero el lugar, lo que significaba, el punto de reunión. Lo que significó en ese momento fue un México que ya desapareció. Una Ciudad de México que ya no existe. Una Ciudad de México utópica que creía en cosas realmente, ¿no? Y estamos viviendo un momento gravísimo, Cristina. Estamos en peligro. México está en peligro realmente. Y tenemos que asumirlo. Y todos tenemos desde nuestra trinchera que luchar porque México no se nos vaya de entre las manos realmente. Aquello desapareció, es un bello recuerdo. Y aunque quisiéramos recuperarlo, ya no se podría recuperar. Pero sí queda el recuerdo de las puestas en escena geniales de Gurrola, las de Juan Ibáñez con divinas palabras. Poesía en voz alta. Poesía en voz alta, ese milagro que fue poesía en voz alta, ese parteaguas del teatro mexicano. Yo me acuerdo, yo era muy joven realmente cuando poesía en voz alta fue en 54, y pues yo tenía 14 o 15 años, y ver ese milagro que fue Poesía en Voz Alta, que no se ha repetido, no solamente el primer programa, el primero y el tercero y el cuarto y el quinto, dirigidos unos por Héctor Mendoza, los otros por José Luis Ibáñez, ambos maravillosos directores. Fue una generación de directores única, verdaderamente. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyes? A Jaime García Terrés. Ay, qué bueno que lo digas. Ojalá que Celia nos esté viendo. Bueno, ojalá que Celia nos esté viendo, porque Celia, qué papá tuvo, ¿verdad? Y qué marido tuvo. Qué bárbaro. El maestro Chávez, nada más. Esos son el doctor Chávez y Jaime García Terrés. Jaime fue verdaderamente el funcionario público cultural más extraordinario que... Bueno, después de Vasconcelos. Primero Vasconcelos y luego Jaime García Terrés. La revista de la Universidad, Difusión Cultural y Publicación. Una visión de lo que era la cultura universitaria, con 3 centavos de presupuesto, porque realmente no tenía presupuesto, pero cómo sabía darle esos 3 centavos a la gente adecuada, cómo sabía conseguir el teatrito. Andaba el teatro, ay Dios santo, es que para esto tendríamos que hablar muchísimo realmente. Y sí, desde aquí, Celia, si nos estás escuchando, qué orgullo haber sido compañero tuyo en la facultad, amigo de tu marido y haber conocido su gran labor. De veras que este programa es lindo, entre otras cosas, porque se permite ese acercamiento humano, ¿no? Todo mundo tiene la posibilidad de tocar, de sentir, de decir lo que piensa, lo que recuerda, lo que ha vivido y lo que ha compartido. Y hoy estamos compartiendo aspectos muy importantes de la vida de un hombre al que le debemos mucho, Miguel Sabido. Vamos a ver qué te dice José Luis Vargas. Felicito a la señora Pacheco por tan excelente entrevistado. A nuestra familia nos trae un grato recuerdo de aquellas pastorelas que presentó. Hay otro tema. 1964 empiezan las pastorelas en Tepozotlán. Esto podría llamarse la historia de un foco fundido o un foco que apenas daba luz. ¿Quieres contarnos qué pasó con el gran teatro del mundo? Otra vez mi padre. Las pastorelas de APAN, la pastorela de los 7 vicios que dura de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Yo viví todo eso de niño. Y cuando llegué con Luisa Josefina Hernández, pues nos dijo que quería analizáramos una obra. Emma Teresa Armendáriz escogió Hedda Gabler, por supuesto, Rubén Broido Hamlet, Hugo Argüelles, Los cuervos están de luto, que era de él. Y yo pedí las pastorelas. Y ahí fue un detalle maravilloso de Luisa. Uno, que no diré, bueno, no me acuerdo del nombre, dijo, ay, eso no es teatro, eso es cosa de indios. Y Luisa le dijo, salga usted de mi clase y no regrese nunca. Eso fue verdaderamente maravilloso y contundente de parte de ella. Entonces yo me puse a analizar y descubrí ese tesoro prodigioso de México que tenemos los ojos cerrados ante él, que es el teatro ritual popular mexicano.
por lo menos 1000 representaciones, 1000 obras de teatro escritas por mexicanos, actuadas por mexicanos, con vestuario maravilloso, con escenografía, con música. Y entonces, bueno, pues ahí me capturaron totalmente las pastorelas. Y era muy la época de Amalia Hernández también, ¿no? Y entonces yo dije, no, yo quiero hacer pastorelotototas, grandototototas. Y hice la primera en 64 en Tepoztlán, la siguen haciendo hasta la fecha. Pero el sistema de iluminación falló. ¿Te acuerdas? Sí, ay, no, pues cuenta, sigue contando, que es una historia muy bonita. Lo que pasa es que yo empezaba la puesta en escena con Marisela Lara, que tú la debes conocer, magnífica directora y promotora, que hacía de pastora. Salía de pastora suiza y así en susurros decía, ¿quién me robó mis trenzas? Todo estaba oscuro. Luego salía Manuel Ojeda y Eduardo Liñán, vestidos de pastores suizos, con un telón horrible, verdaderamente, y empezaban a recitar muy feo. Pero en la plaza lo hicieron, ¿verdad? En la plaza. En el patio de honor, sí. En el patio de la hostería. Y entonces salía yo y el público empezaba a chiflar, que era lo que yo quería. Y decía, por favor, discúlpenme, pues ya saben, como una pastorela siempre, pues hombre, es una cosa chiquita, perdónenme, por favor, denme 15 segundos. Y en esos 15 segundos, en la oscuridad, convertíamos los 18 niveles del patio, desde la torre de la iglesia hasta medio metro del público, en un gigantesco nacimiento de Metepec. Maravilloso, hecho por Octavio Ocampo, ese gran pintor que ha hecho el Quijote dentro del Quijote, y su hermano, que también era otro genio, que ya murió. Y la gente de repente se quedaba estupefacta y se levantaban a aplaudir y a gritar bravo antes de que empezara la pastorela. Entonces, por ese prodigio que fue. Y eso es lo que yo he querido siempre. El 18 y el 19 de diciembre hago la pastorela en el Teatro de la Ciudad. Muy seguramente será la última que yo haga. ¿Por qué? Por eso, porque tengo que cerrar ciclos, Cristina, el domingo pasado cumplí años, no voy a decir cuántos, pero fueron muchísimos. Pero maravilloso. Mira, nunca son suficientes. Y lo importante no es cuántos años cumples, sino cómo usas el tiempo. Eso es y tú lo has invertido a favor tuyo para vivir tus experiencias, para multiplicarlas a través del arte y para enseñarnos muchas cosas acerca de nosotros. Tú decías que el patrimonio cultural intangible de México está en peligro por las influencias de otros países. Yo no creo que solo sea eso, Miguel. Yo creo que es la falta de interés y la falta de cuidado, perdón porque lo diga, en la escuela. A los niños no se les enseña el valor de ciertas cosas que tienen que ver con los aromas, con la memoria, con las fotografías, con el habla de todos nosotros, con esas tradiciones o pedacitos de tradición que vamos juntando a lo largo de nuestra vida y que también son parte de nuestra historia familiar. Pues sí, mi vida, totalmente de acuerdo. Si perdemos eso, perdemos todo. Pues sí, porque eso es lo que nos distingue del resto. Claro que qué bueno que haya una integración de la humanidad. Claro. Qué bien, qué bueno. Me encanta sí, soy cibernauta además. Pero también tenemos que guardar 3000 años de cultura mexicana. La cultura mexicana empieza con los Olmeca hace 3000 años. Maravilloso. Y sigue, es un torrente verdaderamente maravilloso que no se detiene nunca hasta nuestro momento. Y nosotros tenemos obligación de mantenerla viva. Ahorita me estaba acordando del Teatro Náhuatl, donde tuviste al maestro León Portilla, a quien tanto queremos todos, como asesor. ¿Qué era el Teatro Náhuatl? Pues mira, lo que pasa es que cuando llegaron los franciscanos, nosotros, los mexicanos, pensamos que había triunfado el dios Quetzalcóatl y que ellos eran los teopisques, los sacerdotes de Quetzalcóatl. Y entonces estos locos que estaban como cabras, Motolinía y Sagún y Olmos y etcétera, etcétera, pues se dedicaron a tratar de preservar los andrajos, las hebras que quedaron de la cultura milenaria de México. Y se les ocurrió hacer teatro. Y resulta que nosotros teníamos un calendario ritual verdaderamente prodigioso, con 18 ceremonias maravillosas, que nada más en el Valle vivía 1 millón de personas, y se calcula que 50,000 gentes estaban dedicadas a la escenografía, al vestuario, a la coreografía, etc. Entonces los evangelizadores tomaron a esas personas, les dieron la noción del teatro europeo, y México tuvo uno de los momentos más importantes de teatro en la historia de la humanidad, que es el teatro evangelizador en náhuatl. Y cada vez que yo hablaba de eso me decían, estás loco, nacionalista ultranza, lo que...
Y entonces un día le dije al maestro León Portilla, maestro, usted me asesora. Encantador. Y vamos a reconstruirlo. Y lo reconstruimos. Yo organicé una compañía de teatro náhuatl y reconstruimos 4 obras con maravillosos actores indígenas, porque son gloriosos los actores indígenas. Hicimos el día del juicio final con 400 actores hablando en náhuatl en el atrio de Tlatelolco, de la iglesia de Tlatelolco. Hicimos el sacrificio de Isaac en Bellas Artes, afortunadamente, eso sí, lo hice en Bellas Artes. Y luego hicimos también la invención de la Santa Cruz en Tlalmanalco y la adoración de los reyes en Oxtotípac para utilizar las capillas abiertas. Es una de las cosas que yo he hecho en mi vida que más amo y que le agradezco al maestro León Portilla, que me asesoró hasta el último traje, y sin cobrar ni un centavo además de todo, ¿no? Y ahí quedan esas grabaciones. Ojalá algún día pudiéramos hacer una serie con este laberinto que es México, verdaderamente, y presentarle al público las reconstrucciones de esas obras del teatro evangelizador en náhuatl, que son verdaderamente maravillosas. Miguel ha buscado muchas maneras de mostrarnos los diferentes rostros de México. Desde luego el teatro ha sido para él una herramienta invaluable, pero también lo ha sido la televisión. Tú tienes la idea de que la televisión puede ser un medio didáctico por excelencia, también. Y que las telenovelas pueden ser uno de los medios más eficaces, a pesar de que hay una especie de, no digo desprecio, pero como que se le pone en un nivel así prejuicio, pequeñito, cuando realmente las telenovelas han cambiado tanto, han evolucionado muchísimo en cuanto a técnica, en cuanto a espacios y recursos y demás. Los temas, Miguel, los temas son el problema. Los temas. Bueno, mira, a mí me tocó el privilegio de que Miguel Alemán, y mil gracias de aquí, Miguel, que me dejan hacer La Tormenta, sí, que escribir con Eduardo Lizalde, el gran poeta, La Tormenta, que fue un parteaguas para la televisión mundial. Esto es tomar seriamente el género de la telenovela y hablar de la historia de México seriamente en una telenovela. Fue verdaderamente una revolución. Yo estoy profundamente orgulloso de eso. Debe ser muy difícil escribir una telenovela histórica o una película histórica, porque como son cosas que ya se saben y ya se conoce el final, ¿cómo haces para que los personajes no digan mañana que venga la revolución o que, etcétera? ¿Cómo hacerle para evitar esas metidas de pata? Porque no lo puedo decir de otra manera, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que lo que se tiene que hacer es, los hechos históricos fueron, no los vas a cambiar realmente, pero lo que sí se puede hacer es crear personajes de identificación, que en el caso de La Tormenta fue Gabriel Paredes, hecho por López Tarso, y una maestra rural que era Columba Domínguez. Y realmente lo que le entregas al público de motivo es cómo la historia afectó a esos personajes. En la historia de esos personajes tiene como telón de fondo. Mi vida, pues es La Guerra y la Paz, es Tolstoy, ni más ni menos. Ni modo, ¿qué le vas a hacer? Modestito. Yo no inventé el sistema, lo inventó Tolstoy en el siglo XIX y es un buen sistema realmente. Y luego de ahí siguió ya El Carruaje y luego siguió Senda de Gloria. Senda de Gloria también, que fue la Constitución. Importante, la Constitución también. Pero lo que es más importante, Cristina, de eso nació lo que yo pomposamente le llamaba el entretenimiento con un beneficio social comprobado. Sí. Y Everett Rogers, un investigador norteamericano, lo cambió y le puso Entertainment Education. Y que ahora hay que retraducirlo como el entretenimiento educativo. Bueno, gracias a La Tormenta y gracias a lo que me permitieron hacer en las telenovelas, ha nacido este movimiento mundial. La semana pasada hubo en Nueva Delhi una conferencia sobre el Entertainment Education que tuvieron la gentileza de abrir con una presentación mía porque pues me dan el crédito de que fui el pionero. Y se ha convertido en un movimiento mundial de cómo utilizar la televisión comercial para beneficio de la sociedad. Tú también utilizaste la telenovela para hablar del control natal. Sí. Y esto lo aplicaron en la India. Yo recuerdo unos conferencistas que vinieron que hablaban justamente de eso para dar unas conferencias en el Seguro Social. Decían cómo a través de la televisión o a través de pequeñas obras de teatro se enseñaba a la gente a planificar la familia. Sí, tuve el privilegio, otro más, de ser asesor de Indira Gandhi, nada menos que de Indira Gandhi, ¿no? Y de ese trato... Ah, ¿no? Indira.
Es que lo dices con tanta desfachatez que bueno. Así bajita la mano, ay sí, mira, no te apures. Entonces, Indira. Sí. Sí, de la señora Gandhi. Y de ahí nacieron dos telenovelas, una que se llamó Hum Log y la otra Hum Rabi, dedicadas a la planificación familiar, y funcionaron. El milagro fue que no solamente funcionaron en México, las telenovelas de planificación familiar ayudaron a bajar del 3.7 al 2.4 de explosión demográfica, y en la India detuvieron la explosión demográfica. Y eso pues le dio una relevancia mundial al famoso Entertainment Education, que ahora ya es conocido por todas partes. Pues te debes sentir muy satisfecho, eres un hombre que domina el idioma, que sabe decir todo lo que le ha pasado. Por cierto, ¿te gustan las malas palabras? ¡Ah! ¿Te acuerdas? No puedo creer esto. Sí, créelo. No lo puedo creer, qué barbaridad. Se está refiriendo a un libro de poesía que yo escribí que se llama Malas Palabras, precisamente. ¿Por qué le pusiste ese título? Pues porque la peor de todas las palabras es México. Es México. Hay un poema que a mí todavía me sigue conmoviendo diciendo, me educaron diciendo malas palabras. Malas palabras como patriotismo, como amor a la patria, como respeto por mi bandera, esas son en la actualidad malas palabras. Y entonces, bueno, es una diatriba, por supuesto, y es una defensa de México. Todo lo que yo hago siempre está relacionado, estoy obsesionado, estoy así como caballo. Tú decías que tienes dos obsesiones culturales, por un lado, entender a México. Sí. Y segundo, demostrar que el cuerpo es un emisor de tonos. ¿Qué es eso? ¿Qué es la tonalidad? Pues mira, Cristina, el doctor Paul MacLean de la Universidad de Virginia probó que tenemos 3 aglomeraciones de neuronas en el cerebro. La más antigua, que está cerca del bulbo raquídeo, es el cerebro motor. Lo heredamos de los reptiles. Gracias a eso respiramos, digerimos, etcétera. Pero luego apareció un segundo cerebro que lo heredamos de los mamíferos, que está en la hipófisis y que está en el tálamo y conectado con el hipotálamo. Y luego apareció un tercer cerebro, que fue ya el propiamente humano, que es el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho conectados por el cuerpo calloso. Y entonces tenemos posibilidad de interactuar con la realidad intelectualmente con el tercer cerebro, el nuevo, emocionalmente con el segundo y pulsionalmente con el muy antiguo al que le llamaron cerebro reptil. Entonces yo sobre eso pues escribí una teoría del tono en la comunicación humana, que puede ser el tono intelectual, el tono emotivo, el tono pulsional y sus múltiples combinaciones. Y entonces esa teoría que la formulé hace mucho tiempo, hace como 40 años yo creo, pues te sirve para muchas cosas. Te sirve para dirigir teatro, te sirve para escribir teatro, pero también te sirve para hacer el famoso Entertainment Education, y te sirve pues para interactuar con los demás seres humanos, ¿no? Así es que sí, el cuerpo está vibrando y se está comunicando. Usted y yo nos estamos comunicando. No lo dudes. Mira esto. Se están comunicando, por supuesto. Margie Goulet. Hace muchos años que no veía a Miguel Sabido, lo veo muy diferente, pero a la vez joven. En estos años 50 recuerdo un lugar que estaba cerca de la Prepa 5 que se llama El Naranjito, pues duró mucho tiempo, ¿no? Claro. Era punto de reunión maravilloso. María del Carmen Durán, felicito a la señora Pacheco por invitar a Miguel Sabido. Margarita, uy, nos quedan 5 minutos. Margarita Mendoza Montiel, quiero felicitar a Cristina por su homenaje y a Miguel por su gran trayectoria. Muchas gracias, señora Nancy Damián. Felicidades, mi familia y yo queremos al maestro Sabines y le mandamos un saludo. María Esther Villegas, el maestro Sabido vivió en la colonia industrial en la calle de Huasteca. Sí, 309. Recuerdo que fui amiga de su hermana Irene Lourdes. Deseo mandar un gran saludo para los dos. Pues se lo transmitiría a Irene con muchísimo gusto, que hoy cumple años. Bueno, hay que felicitarla muchos años más y que sean todos realmente muy plenos. Miguel anunció en agosto que se retira de todos estos mundos que nos ha permitido ver así en pedacitos en este momento. Lo que tenemos es un caleidoscopio de la vida de Miguel. Si agitamos los fragmentos y los cristales, vamos a encontrar cada momento nuevas formas. Y en el fondo, una palabra que él está decidido a abordar: novelista. Dice que se retira de todo para ser novelista. ¿Por qué? Bueno, porque, pues mira, para empezar,
estudiamos, aunque no somos contemporáneos, pero estudiamos en la misma escuela para ser escritores. Entonces, mi vida ha sido tan tumultuosa y tan llena de intereses que nunca he tenido el tiempo de sentarme a ver si era yo buen escritor o no era buen escritor. Tú ya lo probaste. Pero tú lo has probado a través de tus obras, Miguel. Bueno, como dramaturgo, pero ya prosita, ¿verdad? La prosa, a ver si es cierto. Y entonces, bueno, pues estoy dedicándome en estos... bueno, no es cierto, estoy trabajando en DGTV, me siento muy orgulloso y lo quiero decir así a gritos. Televisión educativa, magnífico. La televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública. Estoy muy contento de trabajar allí como asesor. Ya no ni como escritor ni como productor, no, sino como asesor. Y quiero sentarme a escribir, tengo un cuartito en la parte de arriba de tu casa, en la azotea, y quiero sentarme ahí a escribir, pues para ver, pues si es cierto que lo que me enseñaron mis maestros, María del Carmen Millán, Sergio Fernández. Sergio Fernández, que... Antonio Alatorre. El maestro Alatorre, etcétera, ¿no? Que fueron maestros que compartimos. Pues a lo mejor en una de esas me sale una novela. ¿Qué tema? María Egipciaca. María Egipciaca. Pero ya la has hecho. Ahora la quieres hacer le he hecho en teatro. ¿Con tentaciones o sin tentaciones? Con las tentaciones más horrorosas. Empiezo con La noche de los 40 marineros. Es famosísima, Santa María Egipciaca, porque... Con 40 marineros, mira. Se acostó con 40 marineros en una noche. Esa es una proeza digna de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, más o menos. Ahí empiezo. Y luego, pues, cómo se retira al desierto y bueno, es un personaje fascinante. Es un personaje que a los 27 años Luisa Josefina Hernández me dijo, lee ese poema. Pero ¿no te da miedo retomarla? Porque ha pasado mucho tiempo desde que la tomaste por primera vez. Ya ella está acostumbrada a que la veas de una manera, desde otra perspectiva, y ahora la vas a meter en otro mundo. ¿No se te resiste? Sí, es muy malvada. Hace lo que se le da la gana. Como todos los personajes. Todos los personajes. El escritor solamente se sienta y escucha a sus personajes. Eso es lo que hace uno realmente. Lo escuchas y los ves, ¿no? Y los ves y a veces yo me asombro de ellos. Juana la Loca, mira, Juana la Loca era un personaje que yo le traía ganas y que anduve leyendo y etcétera, etcétera. Y un domingo me senté a la máquina y dije, bueno, ya, se acabó. Y escribí Juana la Loca completa en 6 horas. En 6 horas, de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. En 6 horas pasa toda una vida, también en 1 hora puede pasar toda una vida. Aquí solamente contamos justamente con ese tiempo, 60 minutos, pero 60 minutos que son deliciosos porque hoy, por ejemplo, hemos tenido aquí un excelente conversador, un generoso amigo a quien de verdad le agradezco las reflexiones que ha hecho en torno a mi persona o a lo que ha pasado últimamente con mi trabajo, pero sobre todo le agradezco, ¿sabe qué? Ese amor desenfrenado por las palabras. Creo que su mundo está hecho de palabras y que lo va a reconstruir a través de una obra que estoy segura que veremos muy pronto. ¿Qué voy a decir? Que mil gracias porque hayas venido, que aquí están todos los abrazos del público que nos acompañó y que desde luego, ya saben, yo sigo aquí. Nos vemos el viernes para seguir conversando. Hasta entonces.